Bueno, mi nombre es José Luis Rivas, estoy casado en la actualidad, mi esposa se llama Estela Maris, tengo 2 hijas, Nadia y Natalie, y soy clase 1961. Te comento un poco cómo vengo. Yo soy hijo de inmigrantes españoles. Mi abuelo estuvo en la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939. Y después del año 55 se vino para Argentina. Trabajó como marino mercante y estuvo trabajando en empresas particulares y también trabajó en el Servicio de Transportes Navales. Él estuvo en esa época, el Servicio de Transportes Navales tenía las barcazas, se llamaban Cabo San Gonzalo, Cabo San Pío, tenía el buque Bahía Tetis, Bahía Aguirre, y bueno, el petrolero Punta Delgada, y alguno me debo estar olvidando, pero inclusive las barcazas en esa época hacían viajes a Malvinas, llevándole provisiones y tubos de gas, anduvieron antes de la guerra, mucho antes. Y por parte de mi padre también. Mi abuelo era navegante, marino mercante. O sea, que venís ya de toda una familia Sí, por supuesto, que, sí. que navega. Los únicos que no navegaron fueron mi hermano, que es docente, fue docente hasta el año pasado, y mi hermana. Pero después mis tíos, todo descendencia de marinos mercantes. Y vos cuando eras pibe ya tenías un vínculo, ¿no? Con todo ese Sí, mundo. sí, me gustaba, le pedía, mi padre también, marino mercante, y les pedía que me llevaran a los barcos. Me llevaban, con mi abuelo fui, me acuerdo una noche, a hacer una guardia a un barco. Vos, bueno, vivías en Avellaneda. Sí, sí, en ¿Y Sarandí. a dónde Avellaneda. ibas? ¿A qué puerto ibas? Y en esa época los buques de transportes navales atracaban en lo que era el dique 2, ahí donde está Puerto Madero. Y con mi papá, que estaba en un petrolero, paraban en la destilería de La Plata y también me llevaba. Inclusive me llevó a hacer un viaje, fuimos hasta Concepción del Uruguay. Sí. ¿Qué edad tenías Y vos? de ahí, y era chico, tendría 15 años por ahí. Así que Sí, mamaste todo el tema de los barcos de muy chico. sí, Recién decías donde ahora está Puerto Madero, porque claro, Puerto Madero se construyó en los 90. claro, sí, En la lógico. época que estás hablando estaba justamente el Tal, puerto, que aparte era un puerto del Estado argentino. claro, No sí, estaba lógico. privatizado todavía, Sí, ¿no? sí, tal cual. Inclusive cuando yo empecé en el octubre del 1981, también estábamos en el dique 2. Eran los viejos galpones que había ahí que nosotros, bueno, cargábamos y descargábamos ahí en esos galpones. Me gustaría que, como si fuese una clase de historia, ya que está, que cuentes un poco qué era eso, ¿no? Esa Argentina, esa parte importante que era Uy, bueno, sí, la vida en los barcos, el transporte eh, al sur de mercadería, es la que cantidad de barcos que tenía la Argentina, ¿no? tal cual, vamos a eso. La Marina Mercante Argentina llegó a ser una de las más grandes del mundo. Ten en cuenta que el más solo contaba con casi una flota de 60 buques, después tenías YPF, tenías ICF, que eran yacimientos carboníferos fiscales, que eran los que iban a Río Gallegos a traer el carbón de Río Turbio para la usina de San Nicolás. Después tenías los buques de YPF que hacían todo el tema de aprovisionamiento de combustible a los distintos lugares y puertos del país. Y en esa flota estuvo mi papá, más
tenés que contar las empresas privadas que había. Botachi, Siamar, Maruba, por nombrar algunas de ellas, Caniza. Y por eso te digo que estábamos hablando de una flota importante y de bandera argentina. Claro, muchos de esos barcos aparte producidos en el país, en los astilleros nuestros, ¿no? Tal cual. Y la importancia de todo esto, que bueno, era la representación argentina en todas las líneas comerciales mundiales. Donde vos ibas en algún puerto o lugar del mundo, veías la bandera argentina en un barco, ya sea de Elma o YPF o alguna empresa privada, pero... Exportábamos con los barcos argentinos. Y sí, lógico, imagínate que hoy en día, no sé, pero calculale que toda la mercadería, todo el cereal que se exporta es todo bajo bandera extranjera. Son todos buques charteados. Lo que es una pérdida de divisa de entrada para el país. Son miles de millones de dólares anuales. El debate de la logística. Contame, en tu época de chico, de adolescente, y sobre todo en tu escuela, tanto primaria como secundaria, ¿qué te enseñaron? ¿Qué sabías vos de Malvinas? Y de Malvinas era lo básico en la clase de geografía, cuando te hacían hacer el mapa con el papel carbónico, el papel de calcar, ¿te acordás en esa época? Sí, sí. Y bueno, un poco lo que era el tema de la geografía, la parte insular y eso, pero mucho más tampoco teníamos ese, como no había desgraciadamente la repercusión que tiene hoy debido al conflicto que tuvimos, bélico, ¿no? tal cual. Y vos ya entonces, de adolescente, cuando estabas haciendo la secundaria, que me contabas que hiciste allí en Avellaneda, ¿no? Sí. De donde sos, ya estaba el sueño de subirte a un barco, ser marino mercante, tenías... Sí, tal cual. Por eso tramité el tema de la libreta de embarque, que es el documento que nos permite a los marinos mercantes estar arriba de un buque. Sería como un DNI, digamos. Si vos no tenés ese documento no puedes embarcar. Desde el marinero hasta el capitán del buque tiene que tener una libreta de embarque. Vos sos clase 61. Sí. ¿El servicio militar entonces? Me salvé por número bajo. Bien, no lo hiciste. No lo hice. Y vas a participar en Malvinas como civil, como marino mercante. Como marino mercante, civil. Contanos cómo fue tu preparación, cuándo arrancaste a estudiar para marino mercante y cómo es la carrera. Para marino mercante, si vos, por ejemplo, las categorías subalternas, que son lo que es la parte de marinería o la parte de máquinas, digamos, se hace un curso básico en prefectura que dura unos meses y después tenés que rendir el examen escrito y una prueba de natación. En esa época nos llevaban al puerto de Olivos y nos hacían nadar hasta una boya que ponía prefectura, ir y volver. Bien. Y ahí, bueno, te daban la categoría, en mi caso de marinero. Hay otros compañeros que estudiaron para máquinas, lo que era la parte de máquinas. Yo, como marinero, estaba en la parte de cubierta, que es la parte de maniobras, mantenimiento del buque y la parte de timonel y todas esos menesteres. ¿Cuándo terminás y cuándo te recibís como oficial? De oficial en el 2003 me recibo de oficial. Empecé de grande. Sí. Y hacía los cursos en la escuela fluvial, que está ahí en la isla de Marchi, en La Boca. Sí. Y después rendía los exámenes. Y ahí me recibí de oficial fluvial. Y cambié de la navegación marítima a la navegación fluvial. En el año 82, vos ya antes, en el 81, te empezás a embarcar. ¿Por qué? ¿Cuál es tu rol?
Yo debuto en la navegación en octubre del 81, una vez que adquirí el certificado, la libreta de embarque. Bueno, me habían anotado, mi papá me había llevado a YPF para anotarme a ver si podía entrar ahí en la flota YPF. Después un tío mío me llevó a Elma y otro tío me llevó ahí a Transportes Navales. Tenías a toda la familia que te tiraba la onda. Claro, a ver. Vos tenías ya 18, no, un poquito más. Tenía 19 para 20. 19 para 20. O 20 ya. No, tenía, creo que no, los 20 los cumplía en julio. Claro, habías terminado la secundaria, habías hecho ya el curso para tener la libreta de embarque. Libreta de embarque y ya salías a buscar laburo. Y salgo a buscar laburo y me llaman de Transportes Navales. Y bueno, y ahí embarqué en octubre del 81 haciendo un relevo de una persona que se bajaba de Franco, y el 12 de diciembre me desembarcan porque vuelve esa persona. Entonces el contramaestre, que era el que estaba a cargo de los marineros, me preguntó si quería seguir teniendo continuidad en el buque, que a él también le interesaba que yo siguiera con ellos, con esa dotación. Venías de familia y no, venía embalado. En la que laburaba tu viejo también. No, en esa empresa trabajaba el hermano de mi papá. Ah, tu tío. Mi tío, sí. ¿En una empresa de cuánta gente? Estamos hablando de una empresa. Y en esa época nosotros estaba el Canal de Vil, estaba el Cabo de Hornos y el Bahía San Blas, que eran los buques que habían suplantado a las barcazas que hablamos antes. Eran buques del 78, si mal no recuerdo. Y calcularle que seríamos 20 personas en cada dotación. Y también estaba en esa época el Punta Delgada, el petrolero. Creo que todavía funcionaba. ¿Y cómo era el trabajo arriba del barco? Bueno, la parte nuestra, ya te digo, era la parte de mantenimiento. Vos cuando ves un barco y lo referente a la cubierta es todo lo que está afuera, digamos, ¿no? Y tenés trabajos de mantenimiento, ya sea por el tema climático, viste, el óxido es algo frecuente. Entonces, bueno, tenés que darle un tratamiento a eso. Después viene el tema de la pintura, después vienen las maniobras del buque para atracar, para desatracar, con los cabos de maniobra. Eso también lo manipulábamos nosotros. Y también, por ejemplo, esos cabos sufren deterioro. Vos los tenés que arreglar de alguna manera. Hacer la gasa, la costura, que se llama. Y también con cables de acero trabajábamos. Y después, bueno, el buque venía la carga a bordo y vos tenés la parte de abajo del buque, es la bodega. Y entonces se carga hasta una cierta altura, que bajaban unas compuertas que se llaman entrepuentes, y arriba de esos entrepuentes se seguía cargando hasta la boca de escotilla, que es la parte de arriba de la bodega. Y después se cerraban con lo que se llamaban las tapas de bodega, que con la grúa y todo un mecanismo mecánico y de maniobra manual se cerraban, se trincaban, y después, una vez que el buque estaba con toda la carga trincada, el trincado de la carga es el asegurar la carga, para que con el movimiento del buque no se corra, porque le podés cambiar la estabilidad al buque, claro, y te lo ponen de sombrero. Entonces, bueno, había que usar cadenas, tensores, y hasta cuando transportábamos vehículos usábamos cabo de manila también para asegurarlos. Y después las guardias de puente de navegación, que va el oficial de guardia y un marinero, timonel. Entonces el oficial de guardia es el encargado de la navegación, de seguir la ruta por la carta de navegación, y es el que le da la orden al marinero para ir cambiando el rumbo. ¿Y a vos te fascinaba ese mundo? Sí. Lo habías mamado.
Y en el año 81 entonces haces tu primer viaje. ¿Qué hacen en el 81? ¿A dónde van? Y en el 81 veníamos continuando lo que hacía en sí el servicio de transportes navales, todo lo que era abastecimiento a los puertos del sur, toda la parte ya era más comercial, ya en esa época ya empezaba el contenedor, aparecía el contenedor. Llevaban víveres. Y cargas comerciales también. Hemos llevado maquinaria de estos ¿cómo es que se llaman? Vial, maquinaria vial. Ajá. De todo. Aparte, bueno, lo que iba dentro de los contenedores no lo sabíamos porque... ¿Qué tamaño tenía el buque? Y el buque tenía 119 metros por 16 de eslora. 16 de... 119 de eslora. 119 de eslora y 16 de manga. Bien. Y un calado de 6 metros. Entonces, en el 81 haces ese primer viaje al sur, ¿no? Sí. Y después, en enero del 82, vos te vas a embarcar, que va a ser tu viaje, que después... Vuelvo de nuevo a embarcar y ya es un embarque largo de enero hasta el 16 de junio, que desembarco en el puerto de Buenos Aires. Y vas a vivir la guerra desde el barco. Claro, Contanos de tu buque y todo lo que nos quieras contar de detalle, Sí, de cómo era ese buque. El buque tenía 3 bodegas, la número 1, 2 y 3. Las dos más grandes eran la 2 y la 3, la que más carga entraban. Y bueno, ya previo al 2 de abril ya... Si bien para nosotros era normal, porque al ser buques de la Armada siempre estábamos transportando pertrechos militares a distintos puertos del sur y todo eso. Pero en esa época ya se veía que se intensificaba más, ¿no?, el movimiento ese. Y el 1 de abril estamos rumbo a Ushuaia, a la altura, yo calculo sería a la altura de Río Gallegos. Yo estaba de guardia y tipo 6 de la tarde, que ya en esa época ya es de noche, nos sobrevuela un avión, un Hércules. Pero nosotros era como que lo ignorábamos el tema porque no, si algo lo sabía el comando del buque. El comando era militar, el comandante y 3 oficiales. Después del resto, de ahí para abajo, era todo personal de la Marina Mercante. Personal civil que, Sí. Digamos, dependía de la Armada. Claro, La trabaja. Armada es la que le pagaba el sueldo. Claro, sí, tal cual, sí, sí. Bueno, ven pasar un Hércules. Vemos pasar un Hércules, bueno, había silencio de radio, ahí nadie, el comandante, nadie decía nada. Seguramente son hechos que después... Que después uno con el tiempo Con el diario del lo lunes, relaciona, claro. Y dice, Era por esto. era por eso. Era por eso que al otro día, el 2, nosotros el 2, a las 6 de la mañana, entramos en el canal de Beagle y a las 12 del mediodía yo me entero porque voy a relevar al muchacho que estaba, mi compañero que estaba, nosotros operábamos las grúas también del buque para la carga y descarga. El buque tenía 3 grúas, una para cada bodega. Y cuando subo, que había que subir una altura considerable hasta arriba de la cabina de la grúa, estaba escuchando la radio, él tenía una radio portátil, y me dice, recuperamos las Malvinas, me decía. Y yo no entendía nada, porque como había estado también de guardia de madrugada, recién me levantaba para ir a relevarlo. Y claro, desde la altura... ¿Cómo se llamaba él, el comandante? El comandante se llamaba Carballo D'Amico. Y este compañero mío, que era marinero, bueno, me da la noticia ahí. Y desde la altura del buque se veía toda la costa, la avenida costanera ahí de Ushuaia, y se empezaban a ver los autos que pasaban tocando bocina y ya con la bandera argentina, todo.
La gente en Ushuaia festejando. Claro, tal cual, sí. Bueno, después siguieron las navegaciones nuestras ¿Y a vos qué te pasó después? ¿Fuiste preguntando? y nos reúne el comandante en un tramo de una navegación y en la camareta de marinería y nos dice, bueno, a partir de este momento el buque queda afectado al tema del conflicto de Malvinas. Dice, vamos a entrar dentro de las 200 millas y, bueno, nos dice que preparemos una bolsa con ropa seca y documentos como para tener prevista en caso de tener que abandonar el buque. Y bueno, seguimos transportando material bélico, cargamos en Buenos Aires, en Puerto Belgrano, los llevamos a Puerto Deseado, de ahí lo desembarcamos, había otro buque, era como un puente marítimo, había un buque Delma, me acuerdo, la prueba nuestra, en Puerto Deseado, que iba cargando lo que nosotros bajábamos, jeep, camiones Unimog, y demás, y contenedores que, no sé, me imagino que serían todos pertrechos militares. Y también hemos llevado desde Mar del Plata soldados a Puerto Deseado, que embarcaron en ese buque Delma y es el día de hoy que no sé el destino de ellos. Y cuando vos te vas dando cuenta de todo el proceso de Malvinas, de lo que significaba, ¿qué te pasaba a vos? ¿Qué pasaba en la charla con el comandante? ¿Estaba esa posibilidad de dialogar o de preguntar qué iba a pasar o qué puede pasar? No, para nosotros, como veníamos con la dinámica ya de la navegación, era como, y no ver nada, era como, el enemigo nuestro era el enemigo invisible, el submarino, que es lo que le pasó al crucero General Belgrano, cuando lo hunden el 2 de mayo, entonces ahí uno cayó un poquito en el tema de que nos podía pasar a nosotros también. Y bueno, ya te digo, inclusive cuando entra el portaaviones 25 de mayo a Puerto Belgrano, nosotros estábamos en la base de Puerto Belgrano ese día. Y me acuerdo que se demoró la zarpada porque decían que al 25 de mayo lo venían siguiendo un submarino. Estaba atrás de él. Y nosotros terminamos saliendo como a las 7, 8 de la noche ese día, para el sur nuevamente. ¿Cuántos viajes van a realizar? No, de viajes no te puedo hablar porque fue los 74 días que duró el conflicto, estuvimos permanentemente, yendo, viniendo, no recuerdo bien la cantidad de viajes. ¿Continente e islas? Continente y todo lo que es el litoral marítimo. El litoral marítimo. Sí. ¿Nunca se acercan? ¿Cómo es la Sí, el comandante evidentemente y nos lo transmitió y es que habíamos hecho la navegación dentro de las 200 millas. 200 millas relativas porque ellos no respetaron nada. Bueno, Porque de hecho está el caso de Belgrano, o sea que si ellos se la veían mal le iban a dar a lo que viniera, ¿no? Cuando hunden el Belgrano, ¿cómo se enteran? ¿Qué genera? Y bueno, ya te digo, eso fue como que ahí nos cae la ficha. De decir, bueno, ¿qué pasa? Acá estamos todos propensos a que nos pueda pasar lo mismo. Y la parte, mientras uno estaba despierto, de guardia, pero cuando uno se acostaba, llegaba a la cama y escuchar el ruido de la máquina y decir, viste, tenías esa intriga de seguiremos escuchando el ruido de la máquina. Del 2 de mayo en adelante te pasó permanentemente de mente Y sí, porque después en el 9 de mayo está bien que estaba estaba ya en las islas, lo bombardean al pesquero Narwhal.
que ahí también muere un marino mercante, el contramaestre Omar Rup. Y eso fue el 9. Y el 10 lo hunden al Isla de los Estados, que era del Servicio de Transportes Navales, compañeros nuestros, en el Estrecho de San Carlos. Ahí pierden la vida 17 marinos mercantes. Sí. De 24, vos fijate, de 24 tripulantes se pierden 17 vidas, casi un 72% de la dotación del buque. El Belgrano tenía, creo, 1093 personas, si no me equivoco, y fallecen 323. O sea que en la parte mercante fue una baja muy grande de la marina mercante, ¿no? Se conversaba Compañeros nuestros. ese peligro. Te pregunto eso y también te pregunto qué se sabía de lo que estaba pasando en las islas durante el conflicto. Nosotros la información que teníamos era la que tenían ustedes. Lo que llegaba por radio, un poco por televisión, no más de eso. Porque, ya te digo, a nivel militar era todo muy reservado. No era que el comandante Benigno decía, está pasando esto, está pasando lo otro. Él también recibía órdenes y las tenía que cumplir. No es que lo hacía porque él no quería comunicarnos las cosas, tampoco, ¿no? ¿Con los superiores hubo buena relación? Sí, no, nosotros tuvimos... Sí, porque aparte nosotros no era que éramos un... ¿Cómo te puedo decir? Un batallón, o éramos la mayoría personal civil y bueno, teníamos el trato con ellos cuando nos veíamos en el puente de comando o nos cruzábamos, pero no es que tuvimos problemas o... Durante todo el conflicto, ustedes hicieron... Sé que, y comentarios que hubo soldados que lo tuvieron. No, con esto no quiero decir que con todo el mundo fue igual. Yo me focalizo por eso, la idea acá es que en primera persona, ¿no? Tu experiencia. Te decía que durante el conflicto ustedes llegaron a puertos, ¿no? Bueno, hablas de Puerto Belgrano. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza decir, che, no me vuelvo a subir por el miedo? Bueno, nosotros, por eso está también esta segunda parte, que nosotros, aparte marino mercante, fuimos voluntarios. Porque yo en cualquier momento me podría haber bajado en cualquier puerto y pedir mi libreta de embarque, ir a prefectura, desembarcarme y no sé. Si después me venía caminando en colectivo o de qué manera, no sé, pero teníamos esa opción también. Y sin embargo, bueno... ¿Eso implicaba dejar de trabajar en nuestro buque no pasó eso. Pero más allá de ser voluntario, que pasó en tantos otros casos, si vos te bajabas y te ibas, ¿qué pasaba con tu puesto de trabajo? Y eso como no sucedió, no lo sabemos. No es que vinieron y tampoco nos decían, mire que si usted se va, no hubo nadie que dijera, no, yo me voy. ¿Y por qué? Y yo pienso que ya con 20 años te llevas todo por delante. ¿Es eso? Y es eso y bueno, el sentido de pertenencia. Uno vive en esta tierra y la quiere. Me parece que es una pregunta para hacernos hoy, porque se ve en tu generación, ¿no? La generación Malvinas, la cuestión del deber muy fuerte. Y sí, lógico. No sé si sigue siendo así, tampoco lo quiero poner en cuestión, aparte no estamos en una situación similar, pero en muchos que plantearon, no se me ocurrió decir que no quería ir. Yo tenía que ir por los soldados diciendo, porque eran mis compañeros, ¿cómo no iba a estar yo también? Bueno, ahora vos contás algo parecido desde otro lugar, siendo civil, sí, siendo marino mercante. Tal cual. Sí, el grado de compromiso que uno tiene con su país, con su patria. ¿Volviste años después sobre esa decisión de permanecer en el buque, de permanecer en tu rol como marino mercante? De hecho, nosotros seguimos trabajando, después de que terminó la guerra, seguimos trabajando. Yo tuve 22 años y medio. Mirá. Recién me fui en el 2004.
que es cuando me cambio a la navegación fluvial, porque había obtenido en el 2013 el título de oficial fluvial. Pero yo estuve más de marinero que de oficial. De marinero entonces del año 81 hasta el 2004. Del 81 hasta el 2004. ¿Y después navegar por los ríos es muy diferente? Sí, es diferente, es una navegación diferente, sí. ¿Y ahí estuviste hasta qué año? Y ahí estuve hasta fines del 2014 aproximadamente, sí. 10 años más. ¿Y ahí dónde navegaste? ¿En qué ríos? Y ahí estuve todo lo que es el río Paraná, tuvimos todo lo que es el río de la Plata, he ido hasta Montevideo, después lo que comprende la navegación, el pasaje Talavera, río Guazú. Me tocó también trabajar 3 años en Posadas, ahí donde se hizo la costanera nueva que hay. Sí. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el relleno de esa costanera, porque estuve en un barco arenero que, bueno, extraíamos arena del lecho del río y la descargábamos ahí sobre la costa. O sea que conoces Posadas. mucho el país desde el mar y los ríos, ¿no? Sí, bastante. Sí, la posibilidad que dentro de lo que se puede, porque tampoco es que uno va de vacaciones. No, va a trabajar. Estás ahí arriba y... Te quiero llevar al año 82. Vos decís que las noticias que te iban llegando tenían que ver más bien con, bueno, lo que llegaba también al continente, al público en general. Claro. Al menos, bueno, vos no te enteraste, quizá el comandante sí. No teníamos nada en especial. Seguro que, como pasa en toda guerra, hay secreto militar y son cosas que manejan la superioridad, ¿no? Y me especificabas que el Beagle, que es el buque en el que estabas vos, no llega a Malvinas, sí va a estar dentro de la zona de exclusión. Dentro de la zona de exclusión y permanentemente navegando y haciendo apoyo logístico. Transportando material bélico, hasta las cocinas de campamento. Sí, sí. Hemos llevado, sí. Con respecto al 14 de junio, ¿qué recuerdo tenés? Mira, el 14 de junio veníamos, si yo bajé de San Martín el 16, calculo que estaríamos navegando a la altura de Bahía Blanca, por ahí. Y bueno, te digo la verdad, no tengo un recuerdo tan vivo de ese momento, de ese día. No sé si es una negación o qué será, pero... ¿No te acordás tampoco cómo te enteraste del cese del fuego? No. ¿Y cómo se vivía en el buque la cuestión Malvinas? El estar en guerra, el estar en el medio del conflicto. Y bueno, cada uno hacía lo que podía en cuestión de transmitírselo a su familia, porque también era difícil, desde el buque no se podía hablar. En esa época no teníamos celulares. El tema de cartas era prácticamente tampoco. Llegábamos a lo mejor a algún puerto, íbamos a lo que era la antigua Entel. Y bueno, y de ahí llamaban. Y ahí podíamos hablar. ¿En tu casa tenían teléfono? Mira, mi casa del barrio fue una de las casas que primero teléfono hubo en Sarandí. Mira. Por el tema de que como papá navegaba, tenía que llamar a la empresa para cuando tenía que embarcar, a qué hora llegaba el buque y a qué puerto iba. Entonces él de esa manera sabía dónde tenía que ir y a qué horario. Entonces, bueno, quizá por eso gestionó que Entel le ponga el teléfono. Y por eso todo el barrio venía a hablar por teléfono a casa cuando necesitaban algo. Sí. ¿Guardás todavía esos viejos teléfonos? No sé si debe estar en la casa de mi mamá, por ahí. Pero... ¿Cuánta historia, no? De quién tenía teléfono en el barrio. Uy, terrible, terrible. ¿Y vos te acordás haber hablado con tu casa para decirle, che, yo he hablado... vamos a Malvinas? He hablado, sí, he hablado y se lo había comunicado. Inclusive, mi mamá hablaba, porque mi papá estaba, si bien estaba afectado a la navegación fluvial, él estaba en un buque que se llamaba Islas Leones,
Iban a Concepción del Uruguay a llevar nafta. Y me acuerdo que mi mamá me contaba que hubo un periodo que llamaba a la empresa para ver cuándo llegaba el buque, así sabía, porque en esa época no teníamos el celular, entonces sabía cuándo llegaba papá, y le extrañó 3 o 4 veces que llamó que no le daban la información de en qué posición, de dónde estaba el buque. Sí, en ese periodo. Qué momento me imagino de estar navegando, hablando de la cuestión Malvinas, y también en los puertos, ¿no? Cuando vos llegabas. Bueno, nos ha tocado estar en Río Gallegos y hacer un simulacro de ataque a la ciudad. O sea que se apagaron todas las luces de la ciudad y bueno, sonó una sirena y... Siempre se dice que la población del sur vivió de otra manera. Y sí, lo vivió de otra manera, inclusive nosotros nos sobrevolaban los aviones de la Fuerza Aérea o de la Armada, que cuando pasan hacen un estruendo que es impresionante. Es impresionante escucharlo. Decías que el 16 de junio del 82 vos te bajás del barco, vos después seguís trabajando normalmente. Sí, porque el servicio de transporte navales tuvo una continuidad hasta ¿hasta qué año fue más o menos? Habrá sido hasta el 2002, 2000. Sí, por ahí. Porque, ¿qué pasa? Cuando empieza a ser redituable la línea comercial marítima, empezaron a meterse las empresas privadas. Entonces ya dejó de ser competitivo el transporte marítimo para la Armada, por cuestión de buques que tenían 2 motores, a gasoil, consumo. Entonces retornan al principio, a bajar la tripulación mercante, muchos fueron despedidos, y otros, e incorporan todo personal militar. Pasa a ser buque nuevamente tripulado completamente por tripulación militar. Es una década de los 90. Y queda desafectado. No, eso ya te hablo del año 2000, por ahí, sí. No, en la época de los 90 fue la barrida de la flota mercante argentina, sí. En lo que se refiere ELMA, YPF, ICF. A nosotros no nos pudieron barrer porque era de la Armada. Nos quedamos sin barcos, básicamente. Nos quedamos sin... Sí, nos quedamos sin la flota mercante argentina. Lo que, como te comentaba antes, trae el prejuicio económico. Y soberano también, porque imagínate que cuando fue de la guerra, ¿cuántos buques mercantes participaron? Una cantidad importante. ¿Y tu relación con los veteranos de guerra, con la cuestión Malvinas? ¿Cómo me decías que ahora estás conectado con la Asociación Combatientes de Avellaneda? ¿Pero esto es de ahora, es de antes? No, yo también soy socio del Centro de Civiles de Veteranos de Guerra. Desde que terminó el conflicto y se creó el Centro de Civiles, de ahí también soy socio y hay épocas que participo más, épocas menos. Ahora estoy participando un poquito más. ¿Este centro de civiles decís que se formó cuándo? Y este fue después de que terminó el conflicto. Se formó. Ya por el 82. Sí. ¿Y por qué se juntan? Y en esa época, bueno, lo comenzaron, estaba el capitán de Becini, que era del Carcaranía, el capitán del Carcaranía, estaba el comisario de a bordo, no me recuerdo ahora el nombre. Bueno, ellos fueron los que impulsaron la formación
del centro y nosotros nos acoplamos después. Gran cantidad de los que éramos del servicio de transporte navales, los 3 buques que habían participado, nos incorporamos a ese centro. O sea que... Tetamanti se llama el comisario de a bordo del buque Carcarañá, Santiago. Santiago Tetamanti. Y bueno, plantea la organización del centro como para plantear alguna reivindicación. Sí, no, hicieron un gran trabajo, aparte, bueno, dando clases, bueno, todo lo que relativo a malvinizar, ¿no? Un poco, y hacer visible la temática de Malvinas. ¿Podemos decir entonces que la propia Armada abraza este centro? ¿O algunos integrantes? No, esto es únicamente de personal civil. Personal civil. Sí, personal civil. Bien. Pero bueno, no lo combaten, digamos. No, inclusive cuando, ya te digo, cuando fue la condecoración de operaciones de combate, fue mi esposa a recibir la medalla porque yo estaba navegando. Hicieron un acto en el edificio Libertad. Y ¿Eso en qué año de fue? eso tengo foto. No recuerdo bien en qué año fue. Pero más o menos. ¿Cuándo se condecora? No recuerdo porque yo estaba navegando en esa época. La foto tiene Pero fue en los 80, tiene en los que tener 90, la fecha. después del 2000. No, después, más adelante, sí. Después del 2000. Habrá sido, sí. Bueno, en realidad tu vida es casi Sí, estar sí. arriba de un barco, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, uno pierde muchas cosas, ¿viste? Vos me decís, y tus hijos, y bueno, hay detalles que no los tuviste y otros que tal vez te van pasando, porque es una vida dedicada es otro mundo. Claro. Con tu mujer, ¿cómo te conoces? ¿Cuál es la relación? Mi mujer del barrio, sí, vivíamos a 50 metros uno del otro. La misma cuadra. En la misma cuadra. Está bien. Y sigo en la misma cuadra. No te moviste. No. Así que, y ahí bueno, sí, nos casamos, tuvimos dos hijas. ¿Alguna de ellas tiene vínculo con la Marina? Ahora están, ahora que yo empecé a participar más, mira, hay un detalle, vos sabés que mi abuelo nunca me quiso hablar de la guerra. Cuando estuvo él en la guerra civil, nunca me habló de la guerra. Y hay muchos casos, ¿no?, de españoles que venían muy castigados. Y tal vez yo recibí eso mismo que no supe transmitírselo a ella, ¿viste? De cómo viviste vos la guerra. Tal cual. Y es como que algo que estuvo en silencio en la familia hasta los últimos años. Y ahora estoy me solté bastante. Quizá por eso podemos hacer esta entrevista. Tal cual. ¿Y qué es lo que en el recuerdo te emociona o te pone más sensible? Y viste, los compañeros que quedaron allá, que son los verdaderos héroes. La causa Malvinas, vos decís que ya en el 82 se empezaron a reunir como civiles. Sí. ¿Qué se charlaba en esas primeras reuniones? Y las experiencias que había vivido cada uno desde su lugar, ¿viste? ¿Había compañeros de qué buques? ¿De qué? Y ahí estaban del Formosa, del Carcarañá, de muchos buques de Elma. Del Elma, bueno, vos estás Sí. vos sos del Beagle. Sí, nosotros estábamos por la parte de transporte navales del Beagle, Cabo de Hornos y Bahía San Blas. Y vos vas a seguir trabajando. Sigo trabajando como marinero hasta el 2004. Sí, tuve 22 años, 7 meses. Y la cuestión Malvinas, digamos, continúa en tu vida, por lo menos de participar en este centro de civiles, ¿o no? Sí, ahora, como te digo, empecé de nuevo. Tuve una etapa que estuve después de la guerra,
participé bastante, inclusive había estado en una de las comisiones directivas. Y después hubo un periodo que como que no participé tanto y bueno, y ahora volviste. Y ahora volví. Uh-huh. Era un momento en la sociedad argentina... Ya estamos grandes. Sí. Y compañeros míos más grandes, ¿sabes? Sí, he conocido. Porque son marinos mercantes, no era que coincidían con la misma edad. Claro, vos eras Hay un gente pibe. que me dice, claro, yo era el más joven del buque, de la dotación. Hay algunos que tenían 30 años. Y me llevaban 10, por lo general el que menos me llevaba eran 10 años. Claro. Eran de gente de 30 y pico, de 40 y pico. Gente que le faltaba poco para jubilarse, había de todo. Sé que eran momentos en los que, bueno, se empieza a dar el proceso de desmalvinización. ¿Cómo conviviste con esa Argentina donde había, por ejemplo, un gobierno que era el de Alfonsín que no los reconoció a los veteranos? Y quizá también una sociedad que todavía, bueno, está muy confundida la cosa, ¿no? Era como que Malvinas eran los militares y no los combatientes. Claro, yo pienso que el tema pasa por ahí, ¿no? Que la bronca o el desapego lógico que tiene una sociedad a una dictadura militar. Entonces canalizaban todo por el mismo lugar. Y de ahí, bueno, el tema que éramos no rechazados, pero ignorados, ¿no? Uh-huh. Y después va a llegar la primera pensión con Menem, o el primer reconocimiento. Claro, ahí empezó, después de 10 años, creo. Sí. ¿Vos a eso estuviste atento? ¿Estabas...? Sí, hemos participado de manifestaciones que se hicieron. Uh-huh. ¿En cuál te acordás haber estado? Y me acuerdo un 28 de marzo, yo creo que era en la época de Alfonsín, ahí en la Plaza de Mayo, sí. Éramos 15, 20 locos. ¿Y qué se pedía? ¿Reconocimiento? Y reconocimiento, sí. El tema de salud también. El problema del estrés postraumático, ¿no? Sí, lógico, sí. También claro. eso mucho, sí. Hubo. Muchos compañeros con eso. Con problemas, sí. Y imagínate la cantidad de suicidios que hubo. Uh-huh. Creo que hoy en día supera la cantidad de bajas que hubo en la guerra. Y otro tema que antes que me olvide, un reconocimiento porque tuvimos mujeres también durante la guerra actuando, instrumentadoras quirúrgicas. Hemos tenido acá a Liliana Colino. Enfermera, Liliana Colino. Yo no la conozco a ella, pero sí en el buque donde estaba yo estaba Marta Jiménez, bien, que era radiooperadora. Sí. No, miento, me equivoqué, era comisaria a bordo ella. Que para ustedes que no saben lo que es un comisario a bordo, que suena medio raro, es la persona que se encarga de la parte administrativa del buque. Todo lo que es los manifiestos de carga que vienen en el buque, lo que es embarque y desembarque de la tripulación, que eso se vuelca en un libro de rol. Y bueno, toda la parte esa la realizaba ella. Uh-huh. Y estuvo durante todo el conflicto con nosotros, sí, también. Si tendrías que hablar de los diferentes gobiernos y lo que hacen de esos gobiernos para con la causa Malvinas, ¿qué opinión tenés de lo que ha ocurrido en estos gobiernos, sobre todo en el posguerra de Malvinas, ¿no? Yo pienso que de alguna manera hubo unos que hicieron más, otros menos, pero con el transcurso de los años y también la participación nuestra en los distintos sectores de la vida política y social se fue implementando más el tema y comprometerlos de cierta manera a la parte política. Malvinizando. Sí. Tener los ejemplos que hay, como este último, acá en Avellaneda, donde vivo yo,
que se creó El museo. el museo, muy importante. ¿Eso sobre todo lo Eso ves es un gran, en la pelea de los veteranos o también en...? no, es un gran compromiso también de la parte política, el intendente. Sí, tal cual. ¿Y hoy cómo ves la Y causa? los veteranos, ¿no? Y los veteranos, porque ¿no? sin los veteranos nada. No hay causa. ¿Y hoy cómo ves la causa? Porque cuando uno analiza la Argentina de hoy, sobre todo en toda la historia que vos contabas, de la capacidad marítima que tenía la Argentina, todo eso fue desguazado. Ahora vamos a eso. Hoy en día vos tenés prácticamente... Nosotros tenemos un litoral marítimo de más de 6.000 kilómetros. Y para cubrir todo eso necesitas una flota importante, con la cual hoy no contamos. Otro tanto con el espacio aéreo, porque tenemos un país muy grande. Y al ver, vos fijate, todo coincide. Después de la guerra, el desguace de la marina mercante. O sea, que no tenés ni medios militares ni medios mercantes como para afrontar una situación de esa. Y después, bueno, todo lo que refiere a la geopolítica, porque Malvinas está ubicado en un sector estratégico, es el Atlántico Sur. Fíjate que ahí tenés un paso natural, abajo tenés dos, Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Hoy en día la navegación es por el canal de Panamá, pero a futuro no sabes. La sequía que hubo, creo que el año pasado o el anterior, redujo la cantidad de buques que pasaron, perdón, que pasaron por el canal de Panamá en un 33%, por el tema de cambio climático y en el futuro uno no sabe si en esa región puede o no haber un conflicto armado también. ¿Y el paso obligado cuál sería para el comercio mundial? Sí, cuando uno analiza la geopolítica ve que están los británicos en Malvinas diciendo ¿Y la Antártida? próximo paso es la Antártida, lo dicen ellos públicamente, Por y eso también te los digo, Estados Unidos en Tierra del Fuego, ¿no? esto es un tema futuro que me parece que va a dar que hablar, ¿eh? ¿Sos optimista en la cuestión política cuando ves a los dirigentes, a los gobiernos argentinos? En cuanto a la geopolítica, pregunto. Y lo que pasa que es complicado, porque vos estás, ¿cómo te puedo decir? Siempre dependiendo de otros para armar una defensa propia. Porque si el avión no es francés, o es estadounidense, o son motores Rolls Royce ingleses que tenían la Hércules y la Santísima Trinidad. Claro. ¿Me entendés? Mi tío que me hizo entrar en transportes, en diciembre del 81 de Francia trajeron aviones Super Étendard, que se usaron también después en el conflicto. Por eso te digo que es complicada, la geopolítica es complicada. ¿Tu familia, vos decías que tu abuelo venía de la Guerra Civil Española, que él tenía definida su pertenencia republicana? Sí, sí. Era republicano. Sí. ¿Y acá en la Argentina se identificaron con algún movimiento político? No, él identidad? no participó ¿Tu abuelo no? en política, no. ¿Tu papá tampoco? Mi viejo tampoco, viste, o sea, Perón, pero no es que estaba... Está bien, pero tenía una identidad peronista, digamos, Sí, un sí, voto. Bien. sí. Y después, la cuestión del nacionalismo, vos la sentiste, digamos, de pibe en tu casa, en tu barrio. Y sí, porque uno, si no, ¿para qué estamos? ¿Pasamos por la vida, nos da lo mismo? No es así. Es una linda pregunta provocativa en el día de hoy, ¿no? Y Que hay sí, tanto liberalismo y donde pareciera que es... lógico, porque es como que te quieren borrar la historia y empezar de cero. ¿Con qué?
¿Para qué? ¿A dónde nos llevan? Es un interrogante que se tiene que hacer la sociedad y los políticos también. ¿Qué piensan hacer con nuestro país? ¿Vos solés ir a escuelas? Cuando hablas de la cuestión Malvinas. Sí, ahora gracias a la incorporación que tuve acá en la asociación, De Avellaneda. sí, los muchachos me dan la posibilidad de ir a dar charlas a las escuelas. Antes de ayer estuve ahí en una escuela de Wilde. ¿Una escuela Sí, primaria? con Martínez y Faustino, sí. Y Ajá. otro compañero, no recuerdo ahora el apellido. Bueno, Sí, de fitness. Y estaban los chicos de la clase y vino el vecindario también. ¿y cómo fue la charla? Quizá a Y alguno le sorprende como diciendo, ¿cómo que vos eras civil y estabas? ¿No te pasa con esas preguntas? claro, sí, porque dicen cómo uno, lo que primero se le viene a la memoria es un soldado con un fusil, ¿no? Ujú. Pero bueno, la guerra tiene distintas etapas. Va desde lo logístico, si nosotros no transportamos el fusil o la parte logística, hay cosas que no llegan in situ, donde se tienen que usar. Más allá de eso, como le decía yo ayer a los muchachos, los que estuvieron ahí en el frente de batalla es un reconocimiento que invalorable, ¿no? Si bien nosotros podíamos haber sufrido la misma consecuencia de Belgrano, pero no pasó. Pero los que estuvieron ahí Sí, sí. tienen otro, no sé si otro valor, pero de parte mía un reconocimiento de otro veterano. Esto que decías del Belgrano claramente le impactó yo todos los que conocí que estuvieron embarcados, fue como un antes y un después, ¿no? Ver que no había ningún tipo de reglas para los británicos No había ni reglas y y imagínate y el que peligro de un ataque de un submarino era algo posible en cualquier caso. imagínate que nosotros, el Belgrano era un crucero, estaba artillado, nosotros éramos un buque de transporte, sin artillería, sin nada. A nosotros se nos podía arrimar un helicóptero, un avión, lo que sea, ¿con qué le íbamos a tirar? Estaban regalados. Ni tampoco era que íbamos acompañados de un buque de guerra al costado. En lo que tiene que ver con la producción cultural sobre Malvinas, películas, lo que se ha hecho hasta ahora, ¿hay algo que te representa más a vos que bueno has participado del conflicto? Te digo la verdad, hay películas que no las vi. No sé si no las quise ver por alguna razón o algún documental he visto. Y bueno, todo lo que sea de difusión viene bien, ¿no? Más para las futuras generaciones, que es lo que hablamos siempre en las escuelas, que ellos el día de mañana, tal vez más de uno de ellos, les va a tocar ejercer un grado político o de gran representación, o no se sabe. Ah, eso es malvinizar, ¿no? Volver sobre lo Y nacional. a lo mejor les va a tocar hablar sobre el tema y hasta tomar decisiones. Post Malvinas, ¿cómo fue el trabajo estando embarcado? Porque vos seguiste, me contabas, hasta el 2004 en el mar. Sí. Y en un mar argentino colonizado por los británicos. ¿No? Eso no lo puedes conocer. Sí, mira, o sea, terminó la guerra, ya no tenés digamos, ese temor de que te pueda pasar algo porque se terminó la guerra. Los que nos tocó en el Mundial, para la final, ahora lo que coincide con la final del Mundial 86, nosotros salíamos de Ushuaia, estoy hablando de 4 años después de la guerra, y
Vos salís de Ushuaia, haces el canal de Beagle y después cuando tomás rumbo para el norte, pasás entre la isla Grande de Tierra del Fuego y la isla de los Estados. Bueno, esa parte marítima se llama Estrecho de Lemer. Ese Estrecho de Lemer por lo general es bastante complicado, te trata bastante mal la climatología. Y fue el caso de ese día, esa tarde, ese atardecer. Un temporal grande y bueno, vos cuando tenés un temporal de esa magnitud, o pones la proa al temporal, bajás la máquina y vas adecuando al buque a la velocidad para que no golpee y no sufra la parte estructural del buque, o te pones a popa al buque, vas barrenando, que fue el caso nuestro. Y ahí a eso de el rumbo que correspondía para no tener peligro náutico era para la zona de exclusión. Y tal fue así que a las tipo 3, 4 de la mañana se aparecieron con un buque de guerra. Se nos pusieron cerca, nos preguntaron qué problemas teníamos, el comandante le dijo que nos venía corriendo un temporal. Nos hicieron prender las luces de cubierta para ver qué teníamos sobre cubierta y justo dio la casualidad que no traíamos carga sobre cubierta, nada. La cubierta estaba toda despejada y estuvimos un par de horas, ellos se fueron, estuvimos un par de horas más y después retornamos a nuestra ruta habitual para seguir viaje para el norte. En la cuestión diplomática vale. Sí, pienso que ellos tenían aviso vía Cancillería. Claro. Digo que después, en el año 89 y 90, Menem y Cavallo van a firmar los llamados Acuerdos de Madrid, donde sí. Bueno, ya se empieza a trabajar esto del paraguas de soberanía, donde ellos cada vez van avanzando, no solamente sobre las islas, sino sobre el mar argentino. Sí, bueno, ellos crean el tema. Antes de la guerra tenían las islas, después de la guerra se quedaron con las islas y las 200 millas, ¿no? Y vendiendo permisos de pesca ilegales. Ellos tienen un PBI per cápita anual bastante importante. Primero, porque son pocos habitantes, y segundo, por el tema de la venta de los permisos de pesca a distintas empresas pesqueras multinacionales que van a pescar ahí. Al margen que también se habla de recursos petrolíferos, ¿no? José Luis, hacia adelante te vuelvo a preguntar cómo ves la causa en función de lo que tenemos hoy como realidad política argentina. Porque a tus espaldas tenés el verdadero mapa de la Argentina, que es el mapa bicontinental, con Tierra del Fuego en el centro, pero uno diría, si no ejercemos soberanía, los mapas se pueden modificar. Sí, yo pienso que hay que seguir con el tema de malvinización y hacerle ver a la parte política, que es la parte actora en las decisiones del día a día de nuestro país y de nuestra sociedad, que se comprometan y que tienen que seguir bregando para tratar de, no sé cuándo será, pero en algún momento que las Islas Malvinas estén ocupadas por argentinos, ¿no? De forma pacífica. ¿Y qué mensaje le darías a los más jóvenes, quizá en línea con lo que ustedes plantean cuando van a las escuelas? Bueno, sí, aparte de explicarle las vivencias de cada uno, nosotros, como te vuelvo a repetir, yo lo he dicho en una charla ahí en la Secretaría de Cultura de Avellaneda,
que los jóvenes van a tener que tomar la bandera nuestra y al que le toque en ese momento tener algún tipo de decisión política en su vida, que bueno, que lo hagan como diciendo para la cancha nuestra, ¿no? Que se la juegue. Y sí, Te agradezco también mucho. tiene que estar el compromiso de las Fuerzas Armadas y de toda la sociedad. Déjame preguntarte por eso también. ¿Cómo ves hoy a la Armada y a las Fuerzas Armadas en general? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas también están bajo la determinación de los gobiernos de turno. O si las equipás porque las equipás, si no las equipás porque no las equipás. Entonces, viste, también ahí hay una contradicción que se tiene que resolver, ¿no? O sea, tienen que estar equipadas para lo que corresponde, ¿no? En defensa del pueblo y de la patria. Te agradecemos la charla. ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado? No, creo que fue bastante amplia y me dejaste expresar todo lo que dice. Ojalá, bueno, que le puedas también comentar a otros marinos mercantes que Sí, están organizados para que vengan a Voces de Malvinas, y bueno, que esto también sirva como para dar a conocer las distintas voces, experiencias que hubo, ¿no? Sí, seguramente. Esto va a tener difusión. Muchas gracias. Te agradezco el espacio.